Hola, te saludo una vez más. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Dios te bendiga y te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones normativos de Juan Wesley. Ya vamos más allá de la mitad. Por cierto, yo he disfrutado mucho estudiando la Biblia, el estudiar los sermones de Wesley y elaborar estos estudios que son para ti. Siempre refuerzo y aprendo algo nuevo. Espero que también te agrade estudiar las Sagradas Escrituras y además que escuches estos podcasts y estés haciendo los ejercicios que te he sugerido. Así que por favor dime, ¿estás estudiando la Biblia? Además, ¿has escuchado estos audios? ¿Han sido de alguna utilidad para ti? Ojalá que sí, y me gustaría que me lo contaras. Por ello escríbeme por favor a mi página de Facebook, Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Este estudio es bien importante y actual, así que te invito a que se lo compartas a tu iglesia, a tu pastor o a tu pastora, a tu estudio bíblico, a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudios y más. Vamos a tratar temas muy importantes. De entrada te pregunto, ¿cómo puedes conocer la voluntad de Dios? ¿Será solo a través de sueños como algunos suponen? ¿Será que debemos buscar alguna señal especial de origen divino? Y si no fuera así, ¿cómo podemos conocer entonces la voluntad de Dios? Por ejemplo, si tuvieras que decidir qué estudios hacer, qué trabajo aceptar, o incluso con quién vas a casarte en caso de ser soltero o soltera, ¿cómo sabrías cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Importante, ¿no? En este estudio veremos cómo conocer la voluntad de Dios. También tocaremos el tema del fanatismo. ¿Qué es ello? ¿Será lo mismo ser un fanático que un cristiano comprometido y fiel a Dios? Ojalá hayas contestado que no, porque efectivamente no es lo mismo. Te diremos por qué y daremos algunos ejemplos. Pero además veremos que nunca debemos caer en los fundamentalismos religiosos que hacen uso de la fuerza, que hacen uso de la violencia, del terror, para tratar de convertir a otros. Además de ser ilógico tratar de convertir así, es repugnante. Veremos cómo nunca debemos recurrir a ello como cristianos. Hoy día es muy sencillo razonar así, pero la verdad es que iglesias supuestamente cristianas y supuestos cristianos durante mucho tiempo así lo hicieron. Basta recordar la conquista de buena parte de lo que hoy es América Latina y el Caribe, pero también sucedió en muchas otras regiones del mundo, en donde fue usada la violencia y el sometimiento, o como algunos afirman, fue traída la cruz, junto con la espada. Pero estas prácticas no solo son del ayer, siguen existiendo. Gente que se dice cristiana y continúa acudiendo a los fundamentalismos y fanatismos para hacer tanto mal, y hacerlo en el nombre de Dios. Y esto es terrible. Hoy día, una parte de la humanidad vive en carne propia el desarrollo de grupos espeluznantes que en nombre de Dios están cometiendo estos atropellos. Pero lo cierto es que incluso estos grupos están traicionando su propia fe, ya que las escrituras de estos grupos que dicen que están siguiendo y sus propios intérpretes históricos y tradicionales religiosos se los prohíben. Y claro, no debiéramos juzgar a todas las personas de estas religiones y credos por estos grupos de fundamentalistas que hacen uso de la barbarie más terrible y condenable. Así como sería injusto juzgar a todos los cristianos por los conquistadores, supuestamente cristianos, que saquearon a nuestros pueblos y nos trajeron tanto dolor. No debiéramos juzgar a los cristianos por fanáticos supuestamente cristianos que hacen uso de las armas para expandir su imperialismo, como ha sucedido desde hace siglos, pero como continúa aconteciendo. Y que muchos lo hacen suponiendo
que lo hacen con la bendición de Dios. Pero esto no es lo correcto para un verdadero cristiano. Sí, veremos hoy estos temas. Ojalá te quedes con nosotros. Este es el estudio 35, basado en el sermón 37, la naturaleza del entusiasmo. El título que puse a este estudio 35 es Los peligros del fanatismo. Nunca uses la fuerza para imponer tu fe. Crecer en santidad y hacer el bien es la voluntad de Dios para tu vida. Entro a la sección de saludos e introducción. Si no deseas escucharla, tú tienes la facilidad de adelantar este podcast. La hermana Margarita Alcántara, de la Iglesia Metodista de Gante, Templo La Santísima Trinidad, que está en la calle de Gante 5, México DF, escribe en relación al podcast número 33. Ya escuché su estudio sobre la ley moral, y aunque muchas veces había leído esas citas bíblicas, no había percibido cuán importantes son, lo cual me lleva a analizar mi forma de vivir y ver en qué estoy fallando para corregirlo inmediatamente, para en verdad vivir cristianamente. Yo me congrego en Gante desde que nací hace 64 años. Gracias por enseñar a esta vieja. La hermana añade que me recuerda cuando yo era superintendente de distrito y a mi esposa, la pastora Erika Martínez, cuando ella era seminarista en Gante. Hermana Margarita Alcántara, muchas gracias por sus palabras. He leído lo que usted me ha escrito. Gracias. Dios le bendiga. Por favor, continúe escribiendo cuando así lo desee. Muy buen análisis el suyo y le agradezco por recordarnos a nosotros. Le saludamos los dos también a usted, hermana. Envío un saludo a la iglesia de Gante. Por cierto, uno de sus pastores, el pastor Valente, es muy constante en compartir estos audios en su Twitter. Envío también mis saludos al pastor y a todos los pastores de esta amada iglesia. Gante, una iglesia de mucha importancia, no solo para el metodismo mexicano, sino para todo el protestantismo de México. Tiene un templo antiguo, muy bello, el cual es una verdadera joya y sobre todo una congregación muy linda. Así que cuando visiten la Ciudad de México, por cierto, ya no se llama Distrito Federal, por favor visiten a Gante número 5, en el centro histórico de la Ciudad de México. De preferencia háganlo un domingo al mediodía. Y así como la hermana Alcántara me hizo el favor de escribir, ojalá también tú te animes a hacerlo a mi página de Facebook. Estos podcasts te pueden servir para tu devocional propio, para escuchar mientras manejas tu vehículo, cuando viajas en transporte público, también para escuchar como familia, quizá en algún receso en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en el taller, en el campo, también para el estudio bíblico, en la reunión de los jóvenes, de los varones, de las mujeres, en el grupo de matrimonios, en la escuela dominical, para el curso de probandos, de doctrina, para tu grupo pequeño y más. Estos estudios no sustituyen al estudio directo de los sermones del reverendo Juan Wesley, quien vivió en la Inglaterra del siglo XVIII, ya que el propósito de mis podcasts no es leer literalmente cada sermón, sino que lo he transformado a manera de estudio bíblico. Resumí, adapté y procuré contextualizar cada sermón normativo de Wesley, para lo cual hice uso principalmente de la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Pero también hice uso de otras traducciones al español. También elaboré algunas traducciones al castellano a partir de los sermones de Wesley que están en inglés. Hago uso de la versión Reina Valera 1960 para el presente estudio, ya que aún es la versión más difundida en América Latina, aunque también les recomiendo tener a la mano otras traducciones. Juan Wesley estuvo muy preocupado con el entusiasmo. Sí, con el entusiasmo. Pero por favor, déjame explicarte.
En la Inglaterra del siglo XVIII, el término entusiasmo no tenía la misma connotación que tiene hoy. En ese tiempo, un entusiasta era aquella persona que afirmaba ser poseído por el Espíritu de Dios a tal grado que reclamaba poseer revelaciones especiales, una comunicación directa de Dios con uso de la Biblia o no, y claro, haciendo uso de la Biblia de una forma manipulada, por supuesto, cuando hacían uso de la Biblia, pero lo hacían manipulándola. También decían tener poderes especiales, diferenciándose de los demás creyentes. Como el término entusiasmo hoy día tiene otra connotación, por ejemplo, el de estar emocionado, muy comprometido, muy apasionado, para el presente podcast he preferido usar la palabra fanatismo para evitar confusiones. Ahora bien, una vez hecha la aclaración, podemos darnos cuenta que hoy día sigue existiendo el fanatismo, y eso es muy bien sabido. También en la época de Wesley se les acusaba a los entusiastas de quererse separar de la Iglesia de Inglaterra o anglicana. Y hay que recordar que Wesley no se quiso separar de la Iglesia de Inglaterra, ya que él pretendía con la ayuda de Dios reformar a la Iglesia anglicana para bien y no crear un grupo nuevo separado por su solo capricho. Entonces, ser entusiasta, además de tener connotaciones cismáticas o divisionistas, también tenía la connotación de ser una especie de rebeldía. Aunque Wesley sí escribió y fue un verdadero reformador social de gran importancia, al grado de luchar contra la esclavitud y la explotación de los trabajadores, Wesley se cuidó de que confundieran a los metodistas con traidores, es decir, con entusiastas y, como ya dijimos, con fanáticos. Ahora bien, lo cierto es que los enemigos de los metodistas empezaron a acusarlos de entusiastas, sin serlo. Y por ello Wesley fue muy meticuloso para marcar las diferencias entre el ser entusiasta y ser parte del movimiento wesleyano. Esto es parte del trasfondo de este sermón 37, el cual es normativo, lo cual significa que contiene elementos muy importantes para nosotros. Por cierto, en el metodismo inicial se empezaron a dar manifestaciones de este tipo de entusiasmo dentro de los servicios y las actividades litúrgicas. Y por ello Wesley también allí fue muy cuidadoso. Así que por medio de la ayuda de Dios hizo que el metodismo no perdiera su orientación por la palabra de Dios y la santidad. Para quien desee profundizar en este tema, les recomiendo leer el capítulo El Espíritu Santo en la teología de Wesley o Pentecostés sí, entusiasmo no, escrito por el Dr. Justo González y publicado en el libro Juan Wesley, Desafíos para nuestro siglo, Cátedra Carnaham, 2003, ICEDET, Argentina, FAIE, La Aurora, Buenos Aires, Argentina, 2003. Este es el estudio 35, basado en el sermón 37, la naturaleza del entusiasmo. El título que puse a este estudio 35 es Los peligros del fanatismo. Nunca uses la fuerza para imponer tu fe. Crecer en santidad y hacer el bien es la voluntad de Dios para tu vida. Léase Hechos 26-24. Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Amén. Concepto para aprender y vivir. La santidad y el bien es la forma de conocer la voluntad de Dios. Oremos. Señor nuestro buen Dios, te pido que bendigas a aquella persona que está escuchando este audio. También ayúdanos a ser creyentes, comprometidos contigo verdaderamente.
sí, pero no incurriendo en el fanatismo, ya que el fanatismo impide que razonemos apropiadamente. También ayúdanos a nunca utilizar la fuerza para imponer nuestra fe. Y también, Señor Dios, ayúdanos a crecer en santidad y a hacer el bien, ya que haciéndolo estamos cumpliendo con tu voluntad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabras clave: Festo, fanatismo. Festo fue gobernador de Judea en los tiempos del apóstol Pablo. Fanatismo es defender con pasión desmedida creencias u opiniones, sobre todo religiosas, sin tener un fundamento para ello. Nota importante para este estudio: Wesley utiliza en su sermón original la palabra entusiasmo, pero he preferido para este estudio la palabra fanatismo, porque su significado es más claro en español, ya que en el español la palabra entusiasmo tiene básicamente connotaciones positivas, como cuando decimos ese jugador juega con mucho entusiasmo, y normalmente eso es adecuado. Fin de esta nota. Relectura de Hechos 26-24. Hoy día los cristianos verdaderos son calificados de locos por aquellos que no conocen al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos diferenciar la tenacidad positiva, el compromiso, la convicción de un cristiano con el fanatismo? ¿Qué características entonces tiene el fanatismo? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y esa es la sección en donde me basé en el sermón de Wesley. Lo mismo que le dijo Festo, el gobernador de Judea, a Pablo, de que se estaba volviendo loco por su estudio y su fe en Cristo, son las mismas palabras que siguen pronunciando las personas que no conocen a Dios sobre los verdaderos cristianos. Es cierto que existe una clase de religión erróneamente llamada también cristiana, que puede practicarse sin sufrir tales recriminaciones, pero se trata en realidad de una religión cristiana solo de nombre, que puede tener incluso doctrinas correctas, pero en donde las personas no desean vivir acorde a las enseñanzas de Cristo. Pero si tu objetivo es seguir a Cristo, si tu objetivo es buscar las cosas eternas y despreciar las cosas temporales, entonces no pasará mucho tiempo para que te digan que tú estás loco o estás loca por ser un verdadero cristiano o cristiana. La gente del mundo puede admitir que los verdaderos cristianos pueden llegar a actuar prudentemente en otras áreas, pero en este tema relacionado a la fe, no, sino con locura, que en ocasiones erróneamente les llamarán fanáticos o fanáticas. La realidad es que fanático es una palabra ambigua. En ocasiones se puede tomar en un sentido positivo, pero comúnmente es tomada en un sentido negativo. El fanatismo cierra los ojos del entendimiento, y esto está lejos de nuestras doctrinas y prácticas de las iglesias de la familia wesleyana, ya que si bien nos enseña que la Biblia es la fuente principal de nuestra fe, también considera que la razón es una fuente importante para nuestra fe. Nota: además de la historia de la iglesia, la experiencia y la creación, estas son también nuestras fuentes teológicas. Fin de la nota. En general, el fanatismo se origina en una falsa suposición de que alguien está bajo la influencia de Dios o le atribuye a Dios cosas que no debemos atribuirle, o espera de Dios algo que no debiéramos esperar de Él. Veamos algunas clases de fanatismo. Un tipo de fanáticos son los que suponen tener una gracia, don o atributo que en realidad no poseen, pero solo logran engañarse a sí mismos y en algunas ocasiones a los demás. Por ejemplo, hay muchos que suponen ser cristianos, cuando en verdad no lo son. Los cristianos viven en santidad, pero ellos viven en pecado. Los cristianos aman a Dios, pero ellos aman al mundo. Los cristianos son humildes, pero ellos son vanidosos. Estas personas creen ser cristianas porque quizá fueron bautizados,
Incluso tal vez asisten a la iglesia y algunos tal vez llevan una vida buena y sin embargo no tienen una pizca, un poco de la auténtica fe en Cristo y santidad. Como consecuencia de este error, continúan equivocándose día tras día y actuando bajo las apariencias. Pero esto es en realidad solo una mezcla de paganismo y cristianismo imaginario. Ojalá este tipo de fanáticos que suponen ser cristianos o cristianas, pero que no lo son y que son tan comunes, entren en sensatez. Otro grupo de fanáticos son los que imaginan haber recibido algún don de Dios cuando en realidad Dios no se los dio. Algunos imaginan tener el don de realizar milagros. Algunos se imaginarán tener el don de curar a los enfermos. O incluso hay quienes creen resucitar a los muertos. Otros más suponen que pueden predecir lo que ha de suceder en el futuro. Algunos, después de un tiempo, los hechos desmienten su imaginación y los vuelve a su sano juicio. Pero en otros casos hay algunos que siguen creyendo en cosas imaginarias. Por otro lado, es cierto que existe una influencia real del Espíritu de Dios y también existe una influencia imaginaria en muchas personas. Y son muchos los que se confunden entre la una y la otra. Aquí se encuentran quienes esperan que Dios les guíe de un modo extraordinario, por medio de visiones o por medio de sueños, experiencias impactantes o ideas repentinas. Ahora bien, tenemos que aclarar que no dudamos que en tiempos pasados Dios haya manifestado su voluntad de esta manera, o que pueda hacerlo actualmente en ocasiones excepcionales. Pero ¿con cuánta frecuencia las personas se equivocan al respecto? Se equivocan hasta el punto de atribuirle a Dios ideas, experiencias, sueños o visiones que no tienen en realidad nada que ver con Dios. Incluso hay personas que le atribuyen a Dios supuestas revelaciones que en realidad son muy indignas de Él y completamente contrarias a su voluntad. Pero entonces surge una pregunta muy importante y que muy probablemente tú te has hecho. ¿Cómo un cristiano puede descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Ciertamente no debe un cristiano esperar alguna revelación extraordinaria de Dios, sino que debe consultar lo que Dios ha revelado en base a la Biblia. Isaías 8:20. Este es el método para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Pero, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios en casos de que no haya una respuesta directa en las Escrituras? Sin importar la naturaleza del caso, la Biblia proporciona una regla general, aplicable a todos y a todos los casos, la cual es, y que se encuentra en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Repito, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que siempre crezcamos en santidad, que seamos buenos y que hagamos toda clase de bien. Por ejemplo, supongamos que tú estás en la disyuntiva de con quién quieres casarte en el caso de ser soltero o soltera, en la duda de emprender un nuevo trabajo o en la duda de escoger qué carrera o estudios tener. Para saber la voluntad de Dios, solo debes preguntarte: ¿en cuál de las opciones puedo alcanzar mayor santidad y hacer el mayor bien? Repito, tienes que preguntarte: ¿en cuál de las opciones puedo alcanzar mayor santidad y hacer el mayor bien? Y para ello, la razón y la experiencia son valiosas herramientas. Y claro, recibimos en toda esta indagación la valiosa ayuda del Espíritu Santo con su guía y dándonos paz en nuestro corazón a través de la oración. Esta es la manera en que habremos de saber cuál es la voluntad de Dios.
Tomando en cuenta lo anterior, sería preferible que le preguntes a Dios: quiero saber lo que es más conveniente y que dé por resultado que yo crezca en santidad, y también cómo yo podré ser más útil. Repito, tomando en cuenta lo anterior, sería preferible que le preguntes a Dios: quiero saber lo que es más conveniente y que dé por resultado que yo crezca en santidad, y también cómo yo podré ser más útil. Sin embargo, rara vez las personas, incluso quienes se dicen cristianas, siguen este camino y prefieren conocer la supuesta voluntad de Dios por métodos no bíblicos, por métodos irracionales y por métodos fanáticos. Otra clase de fanatismo es el de quienes suponen que pueden alcanzar un determinado fin sin tomar en cuenta los medios gracias a una súbita intervención de Dios. Es cierto que Dios puede, y de hecho algunas veces ejerce su poder de forma inmediata. Pero quienes esperan que esto ocurra cuando tienen a su alcance los medios necesarios y no los utilizan en realidad, son fanáticos. Son el caso de quienes esperan, por ejemplo, comprender las Sagradas Escrituras sin haberlas estudiado. Son aquellas personas también que predican intencionalmente en público, en alguna congregación, por ejemplo, sin haberse preparado previamente. Solamente, claro, tienen disculpa en aquellos casos en que prediquen sin realmente haber sabido que lo iban a hacer. Pero mientras tanto, lo hubieran sabido, tienen la obligación de prepararse previamente. También son aquellos que piensan que crecerán en la gracia sin hacer uso de los medios que Dios ha revelado, como son el estudiar la Biblia, el orar, el participar de la Santa Cena, el ayunar, el participar de la reunión cristiana y el practicar las obras de misericordia para los demás, para nuestro prójimo y para el resto de la creación. Un problema que se suma al fanatismo es que los que son así suelen caer en orgullo y no aceptan los consejos. Claro que debemos orar por ellos y por ellas, pero tú, querido oyente, ten cuidado de no caer en el fanatismo. Ahora bien, a pesar de tus buenas intenciones, querido escucha, no te imagines que puedes forzar a otros para entrar al reino de Dios, y menos aún a través de la violencia o de la fuerza. Como cristiano, piensa y deja pensar a los demás. No obligues a nadie a tener tu propia fe. Jamás fuerces a nadie a ser cristiano o cristiana por otros medios distintos a la razón, a la verdad y al amor. Repito, jamás fuerces a nadie a ser cristiano o cristiana por otros medios diferentes a la razón, a la verdad y al amor. Nota de quien escribió el estudio: qué palabras tan bellas y trascendentes de Juan Wesley, que deberíamos tomar en cuenta para el día de hoy, en donde cobran nuevos bríos los fundamentalismos de todas las religiones y los fundamentalismos ideológicos, quienes por medio de la violencia, del terror, de las amenazas, de las torturas y agresiones, tratan de hacer partidarios de su fe o aniquilar a aquellos que no son como ellos. Como cristianos, no debemos incurrir en fundamentalismos ni en fanatismos, forzando a nadie, ni amenazando a nadie de ninguna forma, ni mandándonos los cristianos y personas de diferentes religiones, mandándonos mutuamente a la condenación o al infierno, ni condenando a personas que tienen otros credos u otros pensamientos u otras ideologías. No habrá paz en el mundo hasta que no haya paz entre las religiones. Fin de la nota. También cuídate de imaginar que eres cristiano cuando en realidad no lo eres. Cuídate de imaginar que tienes dones cuando en realidad no los tienes. No confíes en visiones, sueños, experiencias impactantes o en impulsos súbitos para conocer la voluntad de Dios, sino aplica la norma de las Escrituras, ayudado por la experiencia,
la razón y la guía del Espíritu de Dios. Y claro, recuerda que para conocer la voluntad de Dios específica sobre un asunto determinado, pregúntate, ¿cuál es la opción que te ayudará a crecer más en santidad? ¿Cómo serás más útil para Dios, para la humanidad y para la creación? Por último, no creas que alcanzarás la meta sin utilizar los medios para llegar a ella. Es cierto que Dios puede hacer que alcances la meta sin utilizar medio alguno, pero tú no tienes ningún derecho a pensar que así lo hará. Tú tienes que hacer uso de los medios que Dios ya te ha provisto. Tú como cristiano o como cristiana usa cada instrumento que la Escritura y la razón te recomiendan para continuar creciendo en santidad. Oremos para que el Señor nos ayude a ser verdaderos cristianos tenaces, sin incurrir en el fanatismo que desecha la verdadera fe y la razón. Oremos para que nadie haga uso de la fuerza para imponer su fe e ideología en el mundo. Oremos por la gente perseguida en el mundo, a los que tratan de imponerles una fe o una ideología. Oremos por tantos cristianos que hoy día son perseguidos, torturados e incluso asesinados por razón de su fe alrededor de todo el mundo. Oremos para que Dios también nos perdone, porque a través del tiempo iglesias y gente supuestamente cristiana también hizo uso de la fuerza en nombre de Dios. Pero esto se sigue dando en el presente. Oremos para que esto pare y no haya más gente sufriente, y para que aprendamos a vivir en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profundizando, por favor responde a cada pregunta. Número 1. ¿Por qué un verdadero cristiano en ocasiones es calificado de loco o de loca por los no creyentes? Número 2. ¿Qué clases de fanatismo encontramos comúnmente? 3. En tus propias palabras, ¿cómo podemos diferenciar la convicción de los verdaderos cristianos con el fanatismo? 4. Nuestra iglesia o la familia wesleyana sostiene que la Biblia es la fuente principal de nuestra fe. Pero te pregunto, ¿desechamos el uso de la razón? ¿Qué otras fuentes también son reconocidas por las iglesias de la familia wesleyana? Número 5. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios en cualquier circunstancia que nos encontremos? Por ejemplo, en las preguntas: ¿con quién nos habremos de casar? ¿Qué trabajo habremos de tener? ¿O qué estudios realizar? Y más. 6. ¿Cómo podremos concientizar a nuestra comunidad de que el uso de la fuerza, la violencia, nunca podrán ser estrategias válidas para que los demás tengan nuestras convicciones? ¿Cómo podemos diseñar un mensaje de paz, amor y justicia para todo el mundo, independientemente de credos, ideologías, etnias, condiciones geográficas y sociales? Comparte las respuestas con tus compañeros de clase para crecer en nuestra vida cristiana. Después de un momento de oración y meditación, ver, hasta antes de este estudio, cómo habías tratado de conocer la voluntad de Dios para tu propia vida. Juzgar, a la luz de las sagradas escrituras de este estudio y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿has aplicado el principio de meditar cómo crecerás en santidad y cómo podrás hacer el mayor bien posible para tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios para tu propia vida? Actuar. ¿Te comprometes a usar este principio de siempre decidir en base a cómo crecerás en santidad y cómo harás el mayor bien posible en tu vida para tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo lo harás? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe afirme que la mejor manera de saber la voluntad de Dios es meditar en cuál opción creceremos más en santidad y haremos el mayor bien? ¿Cómo podemos fomentar una cultura de la paz para nuestra comunidad, insistiendo en el entendimiento, en el diálogo y sin dar un mensaje negativo para quienes no tienen nuestra fe? Tomen acuerdos de forma conjunta.
finalicen con una oración como grupo. Te invito a que en media semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. La voluntad de Dios es mi santificación. No debo imponer a los demás mi fe. Este ha sido el estudio 35, basado en el sermón 37, la naturaleza del entusiasmo. El título que puse a este estudio 35 es Los peligros del fanatismo. Nunca uses la fuerza para imponer tu fe. Crecer en santidad y hacer el bien es la voluntad de Dios para tu vida. Recuerda seguir estos podcasts por SoundCloud en mi cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista y a través de YouTube en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista. Sígueme en ambas, por favor. También te invito a seguirme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Allí también coloco los links y también estoy muy interesado en que me escribas, por favor. También busca mi blog oficial Jorge Ochoa. Allí encontrarás los vínculos de estos audios. Estos podcasts son de mi autoría y tienen derechos reservados, pero tú puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos siempre y cuando cites la fuente y me escribas qué uso les vas a dar. Ojalá los bajes en discos compactos, en memorias USB y otro tipo de memoria y los compartas con aquellos que no tienen internet o una computadora. Hay mucha gente que no tiene acceso a estos medios y debemos ser solidarios con ellos también. Eso sí, sin comercializar estos podcasts, por favor. No autorizo a ello. Tampoco autorizo a que estos podcasts se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Por favor, ayúdame a difundir estos audios, a pasar la voz. Avisa sobre estos materiales gratuitos en tu congregación, con tus amigos, con tus familiares. Por cierto, agradezco a aquellos hermanos y hermanas fieles en que suelen compartir estos audios. Muchas gracias y ojalá tú, quien me está escuchando, también lo hagas. Que tengas un día muy bendecido. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo estudio. Y por favor, escríbeme para que me compartas tus comentarios o para saludarme. Y recuerda que estamos llamados a ser cristianos consagrados a Dios, pero no fanáticos irracionales. Y que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santidad. Y que no debemos a nadie obligar a pensar o a creer como nosotros. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Alongi, tu compañero de camino. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al Redentor.